semestres superiores. Entonces, cuando hablamos de mucosa, estamos haciendo referencia usualmente a la presencia de epitelio y de la lámina propia, es decir, el tejido conectivo que se encuentra por debajo de ese epitelio. Epitelio y lámina propia. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de mucosa. Cuando hablamos de submucosa, estamos hablando del tejido conectivo que se encuentra por debajo de la mucosa. Este tejido conectivo usualmente es un tejido conectivo denso, denso y regular. En la mucosa, el tejido que tenemos en la lámina propia es tejido conectivo laxo. Si nos vamos a la submucosa, entonces usualmente el tejido conectivo es denso y regular y allí podemos encontrar glándulas, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en relación al sistema respiratorio. Entonces, mucosa es la que está en contacto en este caso con el aire, está el epitelio y la lámina propia. Como siempre, recuerden que los epitelios son avasculares y por lo tanto se requiere de vasos sanguíneos que estén próximos a ellos para darles nutrición. Eso es lo que le ofrece la lámina propia, en este caso al epitelio. Muy bien, entonces aquí comenzamos con la... Sí, dime. Me disculpa, ¿me puede repetir la definición de submucosa? La submucosa es tejido conectivo que encontramos por debajo de la mucosa. Y en el sistema respiratorio allí vamos a encontrar usualmente glándulas, que es lo que vemos aquí. O sea, la submucosa está debajo del tejido conectivo de la lámina propia. Sí, señorita. Ah, vale. Y la diferencia radica en que en la lámina propia usualmente el tejido conectivo es laxo. Cuando miramos la submucosa, usualmente el tejido conectivo es denso y regular. Digo usualmente porque eso no aplica para todos los sitios. Muy bien, entonces aquí tenemos mucosa respiratoria y submucosa. Esto es en el sistema respiratorio. Estamos en las vías respiratorias superiores. No sé si este dibujo se realizó con el otro grupo, Doc. Sí, este dibujo se realizó con el otro. Vale, Ese entonces, se realizó. Entonces es lo de cavidad nasal. Ahí. vale. Oiga, los perros de la casa de Laura me escuchan y empiezan a ladrar. ¡Ja! Ni me conocen. Tal cual. Bueno, muy bien, entonces vamos a colocarle el número 1 por acá pequeñito. El número 1 correspondería a la luz. Y en la luz es donde se encuentra el aire, en este caso. Entonces, número 1, la luz. Podríamos colocar el número 2 de pronto por aquí para hacer mención a la película de moco que usualmente hay sobre el epitelio. Es una película muy delgada. Lo encontramos inmediatamente aquí, encima del epitelio. Entonces sería 1, la luz, 2, el moco que se encuentra sobre el epitelio. Hola, doctora Clara, buenos días. Laurita, buenos días. Señores, buenos días. Profe César, buenos días, que creo que es el que está. No, estoy Qué yo. pena. Ah, no, Jaimito, buenos días. Ya la viste. Disculpen, tenía problemas para ingresar. Qué pena. Y no, Pero ayer fue la misma vaina conmigo. fui yo. No te preocupes. Ay, discúlpenme, ya puedes continuar, Laurita. Estás explicando el epitelio
Nasal, ¿no? Ujú, sí, señora. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos ubicando número 1, la luz, número 2, el moco que se encuentra usualmente sobre el epitelio respiratorio. Coloquemos número 3 al epitelio. Coloquémoslo como epitelio respiratorio, 2 puntos. Y bueno, ¿qué tipo de epitelio observan ustedes entonces aquí? Pseudoestratificado. Ok. Digamos, porfa, el nombre completo, coloquémosle todos los apellidos. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades. Concilios. Ah, bueno, concilio. Concilios. Sí, señorita. Entonces, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Y vamos a ver que dentro de las células que tiene este epitelio hay células caliciformes. En algunos libros lo van a encontrar así, como epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí son los cilios. Gracias a los cilios se puede desplazar todo el moco que hay sobre los cilios hacia las vías digestivas. Pregunta, Antonio. Profe, yo tengo una pregunta en relación al moco y a los cilios. Exactamente el moco, ¿de qué color se vería? Y además, dame un momento si puedo anotar en la sala que quiero ver. ¿Esto sería el moco? En este caso no lo vemos, Antonio. Pero Ah, sí, ahí donde tú lo colocaste, digamos que sería como el sitio para mencionarlo. En ok, condiciones normales es transparente. transparente. O sea, solo es Sí. patológico cuando se logra ver. Ajá, exactamente. Entonces, O cuando hay ya ninguna tinción para verla. en teoría, si es normal, no debería teñirse. Ok, ¿Sí? listo. Y en teoría, si estamos en condiciones normales, es muy poco. Les decía yo que es como una película. Es una capa muy, muy delgada. Aquí inmediatamente encima de los cilios. Listo, Doc. Bueno, entonces decíamos epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En esta zona tendríamos entonces la lámina basal. Recuerden ustedes que todos los epitelios tienen lámina basal. Y digamos que una de las características de este tipo de epitelio es que la lámina basal es bastante gruesa, bastante evidente. No hace honor a eso esta imagen, pero seguramente lo vamos a ver en otras imágenes. Bueno, inmediatamente debajo tenemos entonces la lámina propia. ¿La lámina basal sería el 4 o esa no la numeramos? Sí, coloquémoslo de una vez. Entonces podríamos colocarle 4 lámina basal del epitelio respiratorio. Coloquémosle entonces el 5 a la lámina propia. En la lámina propia hagamos la aclaración que allí hay presencia de vasos sanguíneos. Decíamos que gracias a esos vasos sanguíneos vamos a tener entonces la nutrición del epitelio. Y entonces ustedes podrían colocar un corchete, una llave que vaya de aquí hasta acá, diciendo que esto corresponde a la mucosa respiratoria. Mucosa respiratoria.
de una vez podemos colocar una llave o un corchete aquí diciendo que esto es la submucosa. Y en la submucosa entonces hacemos la aclaración. Podríamos colocarle el número 6, es en el que vamos, a estas glándulas. Miren ustedes, aquí podemos ver la luz de la glándula y esto corresponde a las células acinares. Sí, podemos colocarle el número 8. O bueno, no sé en qué número íbamos. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Estas glándulas son de la submucosa, reciben ese nombre. Pues no tienen un nombre particular, digamos. Sí, vamos en el 8, Laura. Profe, qué pena. Entonces iríamos en el 6.2 porque nos señalaste lo de la luz de la glándula y las células acinares. Ok, sí, podríamos hacer esa aclaración. Ahí de una vez vamos estudiándolas. ¿Cuáles son las células que mencionaste? Aquí podemos observar las células acinares que están presentes en estas glándulas. Bueno, no sé, el doctor Ayala, si nos ayuda, no sé qué nos hará falta de que se haya mencionado con el otro grupo o que nos haya faltado de pronto identificar aquí en esta imagen, la doctora Clara. No, ahí miran las células TAT, las glándulas TAT, las seromucosas que tú estás diciendo, ¿no? Eh, ahí no se mencionó nada más. Lo que de pronto podríamos hablar ya manejando un poquitico lo que hablas del moco, ¿cierto? El moco, como la doctora lo dijo, está hacia el ápice, hacia la parte de arriba, como la doctora lo mencionó. Ese moco, ¿quién lo produce? Lo producen, por ahora vamos a ir con dos estructuras que lo producen, que son las células caliciformes, que no las vemos ahí, ahorita más tardecito las vamos a ver, y las glándulas TAT seromucosas que estamos viendo ahí, ¿cierto? En esta cavidad nasal. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La parte clave acá es que nosotros tenemos los cilios y ese moco tiene como dos capitas, una que está vecina a los cilios, ¿cierto? Ahí supraciliar, periciliar en la vecindad de los cilios, ¿cierto? Y otra capita más superficial, que tiene más líquido. La cantidad del moco, lo que más tiene el moco es agua. Y él también tiene mucina, tiene inmunoglobulinas, que son las que pues viajan con ese moco. Las células caliciformes son las que están ahí colocadas en el epitelio. Ahorita las vamos a ver y ahorita me voy a referir en torno a ellas. Y las glándulas son las dos estructuras, las glándulas que la doctora les mostró, ¿cierto? En la parte inferior, todo lo que es la parte de abajo, ahí vemos acinos serosos y mucosos, unos más blanquitos, los mucosos, y los otros que son más moraditos, que son los serosos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos ese moco es encargado de captar las partículas, como dice la doctora, y los cilios lo van empujando, llevándolo hacia la parte posterior del sistema de la cavidad nasal, para este caso. Entonces,
ya hablamos del moco, con dos sitios, dos estratos que él tiene, con mucho líquido. Tiene la mayor cantidad de él es líquido, aunque tiene también inmunoglobulinas, tiene partículas, tiene lisosimas, y tiene la mucina. Bueno, en torno a la pregunta que hacía Antonio, las células caliciformes producen el moco. Nosotros las vamos a ver con hematocilina ocina y ellas se les va a ver se van a ver blanquitas porque no se tiñe el moco. Si tuviéramos una coloración especial como el PAS, de pronto la podríamos ver, pero en este caso no se ve. Para la pregunta que estaba haciendo Antonio. ¿Qué dice qué se habla de la cavidad nasal? La cavidad nasal es una estructura la cual tiene un punto de ingreso del aire que son estas estructuras, esto que tenemos aquí, estos huequitos que se llaman las narinas. Tenemos esa cavidad nasal y esa cavidad nasal tiene dos tipos de epitelios. Un epitelio que es el epitelio respiratorio que estamos viendo aquí, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y hay otra zona en la parte alta que la vieron el semestre pasado, que es el epitelio olfatorio. Sí, que está en relación con la lámina cribosa del etmoides. Esa cavidad nasal tiene unos levantamientos que son los cornetes, ¿cierto? Muchas veces a ustedes les han dicho, oiga, tengo inflamados los cornetes. Esos son levantamientos también de mucosa y tienen la parte si son prominencias óseas, esas prominencias óseas están cubiertas de mucosa. Esa mucosa se puede inflamar por procesos infecciosos. Entonces ustedes dicen, ¿de dónde sale el edema? Entonces pensemos, tenemos esa estructura acá, lo que la doctora estaba planteando, es un epitelio y una lámina propia. Entonces, ¿dónde ustedes creen que pueden aparecer esos fenómenos de inflamación? Con lo que ustedes vieron el semestre pasado. ¿Qué células pueden estar implicadas en ese fenómeno de inflamación? ¿Y dónde las ubicaríamos? Hablando del epitelio y hablando de la lámina propia, ¿ustedes dónde creen que deben estar esas células? Serían los mastocitos y realmente no sabría dónde bueno, me imagino que deberían estar en la lámina propia, ¿no? Acuérdense ustedes de lo que ya vieron el semestre pasado. Muy bien, Antonio, felicitaciones. Ustedes lo que la doctora les dijo, nosotros tenemos en los epitelios, tenemos células las cuales son avasculares. El epitelio es avascular. Ajá. Por ser avascular, todas esas células inflamatorias no van a poder viajar directamente al epitelio, porque ella dijo que era vascular y por eso es que la lámina propia que tiene, ella dijo, tiene abundantes vasos sanguíneos, tiene que darle la nutrición para llegar al epitelio. ¿Recuerdan esa frase de la doctora Laura? Entonces, si nosotros recordamos eso, el ejército, los mastocitos, que usted está hablando muy bien, felicitaciones, son los que más tenemos ahí, también hay linfocitos, ellos van a tener que venir, ese arsenal de defensa tiene que venir por algún lado. ¿Por dónde viene? Por la sangre. Lo que la doctora les dijo, los vasitos que están en esa lámina propia. Entonces, ahí están esos mastocitos, los cuales empiezan a producir inmunoglobulina E, como ustedes ya lo vieron, y se ven aumentados en esos procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué tenemos? Cavidad nasal, punto de entrada, narinas. Epitelio que nosotros tenemos aquí, epitelio respiratorio en la cavidad nasal. Si nosotros miramos, pues obviamente acá afuera lo que son las vibrisas y todo esto. Sí, Clarita, cuéntame. Tengo una imagen del libro de histología que muestra esa anatomía que tú estás describiendo en un esquema. ¿Les servirá? Pues, sí, Laurita, ¿tú qué dices? Sí, claro, ya dejo de compartir. Ok. Si les muestro, ya la amplié a ver si alcanzan a ver, como es de un libro virtual. Ahí están viendo. Aquí está el área olfatoria. Esto es un corte sagital y aquí está el área coronal.
el corte coronal. Si quieres volver a retomar el tema, mira, Jaime, aquí está la imagen. Sí, ya la estoy viendo fácilmente ahí ya se ¿Se ve? puede. Sí, ahí ya está. Sí, ahí Ok. está. Entonces, chicos, ahí está lo que estaba planteando la doctora, ¿cierto? Lo que es la zona de la cavidad nasal, como le está diciendo, nostril o nariz, que son las narinas, ¿cierto? Lo que yo les decía, el ingreso. Eso es un corte sagital, ese corte que tenemos acá, ese corte sagital del que estoy hablando inicialmente. Entonces, nosotros entramos el aire por ese nostril o narinas, ¿cierto? Y vamos hacia atrás, hay una zona que serían las coanas, pero que no las puedo ver aquí hacia atrás, Clary. Pero yo voy a pintar. A ver, porque aquí están las narinas, no deben aquí porque Esas es son. y doblando. Aquí sería. ¿Dónde Es puedo la pintar yo entrada, aquí? la puerta de entrada. Yo no puedo pintar. Anotar, mire Y aquí. Sí, ya la vi, anotar, ya vi. Entonces, las coanas estarían acá. no, querido, no estás, no se ve. ¿No se ven? ¿No están pintando? Ahora sí, ya se lee la imagen. Ajá. Entonces, todo esto que está aquí, eso es las coanas. Muy bien, excelente. Ahí no tenemos pérdida. Ya están ubicados en ese corte. ¿Cierto, chicos? ¿O no están perdidos? Entonces, ¿qué ocurre? Esto que yo les voy a dibujar acá, esto que les estoy pintando acá, eso serían los cornetes, Ujú. ¿cierto? Entonces, esos son los cornetes que están, como Laurita lo decía, recubiertos por la mucosa, por todo lo que es esa mucosa. ¿Qué pasa? Aquí es el sitio, como toda casa, como la doctora acaba de decir, yo también enseño así, es el punto de ingreso de lo que dice vestíbulo, es el punto de ingreso del aire. Todo esto es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Toda esa zona que ustedes están viendo ahí. Hacia arriba, esta zona que la voy a pintar, es lo que les hablaba de la zona olfatoria, ¿cierto? Ahí eso es lo que yo les estaba mostrando. Ahí está lo que es el hueso etmoides y lo que es el bulbo olfatorio con todo lo que es el nervio olfatorio que se está formando ahí. Eso es lo primero. ¿Qué tiene la cavidad nasal? Tiene, obviamente, ahí dice cartílagos nasales, una serie de cartílagos que los van a ver con el doctor Ballesteros. Esta parte de acá que les voy a pintar ahorita, todo esto que está aquí, que les estoy pintando, esa base de esa cavidad nasal, todo esto es el paladar, ¿cierto? Que tiene un paladar duro, que lo estoy aquí rayando, es el hueso, y tiene el que Clarita le está mostrando atrás, que es el paladar blando. Ese sería el piso de esa cavidad nasal. Y arriba, lo que les mostré, el etmoides, sería el techo de esa cavidad nasal. Se abre por las narinas y sale por las coanas. ¿A dónde sale? Sale a esta estructura atrás, que es la faringe. Faringe que tiene tres sitios, tres divisiones: naso, oro y laringo. Naso, oro y naringo. Naso porque está en relación con la nariz, naso. Oro porque está en relación con la boca. Y laringe porque está en relación con la laringe. Gran cosa, ¿no? Dirán, pero ¿qué nos está enseñando de nuevo? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan ahí en esta zona de la faringe. Ahorita hablaremos, o de una vez se la muestro para que Clarita no tenga que volver a hacer. Aquí, en la nasofaringe arriba, están una tonsila en el techo de ella que se llama la tonsila faríngea. Tonsila faríngea que la denominan ahí adenoides. Si imagínense ustedes, viene el aire viajando acá, lo voy a volver a rayar, viene el aire. Y en los niños, ustedes imagínense que esa adenoides que yo estaba rellenando ahí de rojito, esa adenoide se hace grande. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que la cantidad de aire no va a ser adecuada, no va a pasar. Entonces,
ya tenemos dos fenómenos obstructivos que pueden ocurrir y que yo les venía mencionando. Uno, lo que son los cornetes que están un poquitico grandes, y ahora las adenoides que estén un poquitico también pues grandecitas. Entonces también obstruyen ese paso del aire. Esto, no sé, Laurita y Clarita, ¿qué más se les ocurre ahí? Porque yo si me pongo a decirles a los chicos, pues más vainas dirán los pelados. Este man pues no dejó hablar clase de histología, pero básicamente es eso. Es por lo que no han visto anatomía, ¿no? Sí, exacto. El otro corte es un corte coronal, como decía Clarita, aquí estaría lo que es el cartílago del que yo les estaba mencionando. Y fíjense que esta sería la parte medial de esa cavidad nasal. Todo esto que estoy yo rellenando aquí es el límite medial. Fíjense que hacia lateral estarían las conchas o cornetes. Que sí, aquí dice concha superior, media e inferior. ¿Cierto? Ahí la están mirando. Entonces, ahí, a esas conchas o cornetes entre ellas, pues están los meatos y hacia ellas drenan los senos paranasales, pero obviamente no voy a seguir en el cuento. Aquí nuevamente en la base, fíjese, en la base, aquí estaría la lengua, fíjese, ahí nos está diciendo que ese es el paladar duro, fíjese que ahí dice paladar duro. Todo lo que es la parte que yo les estaba mostrando aquí, que también estaba rellenando de este color. No sé qué otra cosita se les ocurre a ustedes mencionar. Laurita, ¿usted qué dice entonces? Pero De pronto básicamente la eso. aclaración que usted me decía que había hecho la doctora Carmense, y es que en la cavidad nasal el epitelio y la lámina propia se continúa luego con el cartílago. Ah, Es sí, decir, aquí, ujú. esto, pero entonces sería para mirarlo ya en la placa. Pero entonces yo borro esto. Hay una mano levantada de Juan, Pues creo. entonces los chicos que pregunten y hablamos ahí ya con lo que está diciendo Laurita. Ah, sí, que mi mano no la bajé. De Antonio Francisco. Ahí dígale a ese man que no moleste. Tiene la mano levantada. ¿Qué pavo chino? ¿Qué va a preguntar? Profe, yo tengo una pregunta en relación a que, bueno, ya que mencionaste lo del tema de eventos inflamatorios con niños, nosotros sabemos que los niños tienden como a meterse juguetes o crayones a la nariz, que por sí en Los Simpsons más en alusión a eso en un capítulo de que Homero se metió un crayón a la nariz y terminó en el cerebro. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué estructuras se verían afectadas por la inserción de algún objeto extraño? Y segundo, ¿es posible lo que dicen los Simpson de que pueda llegar algo al cerebro con base a una inserción en la nariz? ¿Qué pregunta? Usted, Antonio, usted estuvo conmigo en taller, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces usted se acuerda de un man que yo le dije que era un man muy trabajador, muy buena persona, que estaba por allá haciendo el ferrocarril de los Estados Unidos, y el man llegó y tacó con dinamita con una varilla. ¿Y qué le pasó a ese man? ¿Se acuerda de Phineas? Sinceramente no, doctor. ¿Pero qué estamos haciendo? Por eso es que usted lo manda a Phineas sus Gage. papás. Phineas Phineas Gage. Gates, sí, señor. Uy, ese man ahí está volando. Entonces, ¿qué pasa? Eso, no fresco ya. Póngale cuidado, Antonio, lo cogí de parche. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que usted dice es real, pero ¿qué ocurre? Obviamente, si usted mira acá, ay, venga que yo cambié de dibujar. Si usted mira acá, yo le tenía aquí pintado, todo eso es el etmoide, le estaba mostrando acá. Aquí, esto que voy a rayar, que está en azulito y grisecito, esto, ahí tiene una palabra mágica que la estoy viendo hasta ahora. Dice brain. ¿Qué es brain? Óigame, ahí brain, ¿qué es eso? Lo que yo acabo de pintar. Cerebro. Obviamente, entonces ahí está su respuesta. Pero obviamente, si Bar se mete
un vergajo lápiz, pues obviamente es muy sobado que va, llegue y destruya aquí el hueso. Ahora que están yendo al Anfi, sí, es cierto, esta lámina yo les enseñaba a ustedes que es muy delgadita. Sí, yo les decía, esa vaina es muy delgado, ¿cierto? Y es más, le dicen que es cribosa porque tiene huequitos por donde pasan los nervios olfatorios. Entonces es muy jodido que el chino se meta el lápiz y obviamente llegue hasta allá y pase por todo lo que es el hueso. Es como medio sobao. Eso no es tan fácil. Pero sí se puede destruir, obviamente, todo lo que es esta cavidad nasal. ¿Cierto? Él la puede destruir. Y más si se le hace fiesta y si empieza a molestarse con el lápiz, pues obviamente pues puede destruir. Que vaya a llevar, depende del grado de horadación que se haga, el grado de laceración que el muchacho se realice. Pero tampoco es para que vaya a llegar hasta el encéfalo. ¿Cierto? ¿Qué otra Listo. cosa? Pero entonces aquí ya tenemos claro lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ya sabemos que hay un epitelio que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sí, queda claro eso, ¿cierto? Hay fenómenos que son fenómenos que empiezan a dar los procesos inflamatorios que usted preguntaba, lo que me pasa a mí, la rinitis, que me jode tanto. Entonces ahí está ese fenómeno que se da ahorita lo podemos explicar con lo que se hablaba de la lámina propia. ¿Listo? Hay Sí. una pregunta de Camila. Dice, el epitelio, como ustedes mencionaron lo del epitelio y la lámina, que con qué se va a contener. No, ahorita miramos eso allá, lo que ya le contestó creo que Laura, Sí, pero sí. Listo, dejo de compartir entonces para que puedan seguir. Ahora quedó. Listo. entonces ahí está lo que se hablaba. Laurita, si quieres lo explicas tú o lo explico yo desde acá. Hágale, Doc. Como aquí cuando estaba, no, la tonsila faríngea, Andrés, es el nombre que se le da común y corriente, ¿cierto? Es el que yo les mostré ahí, en la parte de arriba. Es inflamadita, la gente le dice adenoides, aunque tiene el mismo nombre, ¿cierto? En el nombre clínico se le conoce como las adenoides están inflamadas, tienen las adenoides, pero el nombre anatómico que nosotros le damos, el nombre anatómico es tonsila faríngea, ¿cierto? ¿Le queda claro ahí eso, muchacho de Dios? Listo. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Estamos metiendo aire. ¿Por dónde entramos el aire? Por los orificios, unos orificios que se denominan narinas. Ahí el epitelio es escamoso queratinizado, no tiene sus vibrisas, tiene sus pelitos. Se me olvidaba comentarles eso. Llegamos y nos metemos a este epitelio que es la parte respiratoria, con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que ya la doctora les dijo que en algunos textos los van a mencionar que es con células caliciformes, ella ya lo dijo, ¿cierto? ¿Qué es la parte clave aquí? La parte clave aquí, espere que aquí Omaira le ha dicho que no haga esto que está haciendo, pero lo hace. Bueno, listo, discúlpeme, pero es que, bueno, sigamos aquí más bien. Entonces, ¿qué ocurre? Laurita lo explicaba muy bien. Tenemos en la parte de arriba, a ver. Todo esto de acá, disculpen que voy a rayar. Ay, no, pues, no, ay, Dios mío. Con Clarita sí pude y ahora no voy a poder acá. Todo esto que está de acá, de aquí hasta acá, eso es lo que Laurita les explicó muy bien, es el epitelio. Cuando miramos otro
otra rayita, de aquí hasta acá. Todo eso es la lámina propia. ¿Por qué? Porque en la cavidad nasal, lo que Laurita les escribió ya ahí en el chat, está el cartílago y está el hueso, como yo les dije, esas prominencias óseas, que son las conchas o cornetes, esas prominencias óseas se van a estar recubriendo de esto, de esta mucosa, ¿cierto? Esas elevaciones se van a recubrir de esta estructura. Entonces, aquí abajo voy a pintar, como yo digo, como soy bien decentico para hacer las cosas, ya ustedes me conocen y ya saben que yo digo ayalescamente, esto aquí abajo, esto estaría directamente con cartílago o con hueso, como les escribió Laurita. Entonces, aquí nosotros no estaríamos viendo submucosa, estaríamos viendo lo primero, que es el epitelio, con las células que ya ustedes, Laurita ya les estuvo mencionando de esas células, son células que son células ciliadas, las tenemos ahí. Hay unas células que son células basales, ¿cierto? Que son las células que la doctora Carmen Cecilia llama regenerativas, que están sobre esa membrana basal que también la voy a pintar, que sería lo que ella dijo que sería esto. Las células que uno tendría ahí serían las células basales, las células ciliadas. Las otras células que son las que ahorita estábamos nosotros mencionando, las productoras de moco, ¿cierto? Las células caliciformes que estarían ahí, ¿cierto? Las tendría uno en este epitelio. Ya uno decir que hay células SNET, que hay otro tipo de células, aquí es muy, muy, muy complejo de las 6 tipos de células que la doctora estaba mencionando. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque tiene núcleos en diferentes niveles, ¿cierto? Los núcleos de las células están en diferentes niveles. Entonces esa es la parte clave. ¿Qué tenemos acá nosotros? Vasos sanguíneos. En esta lámina propia, nosotros tenemos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos está ingresando el aire ingresa, ese aire, ¿por qué se calienta ese aire? Por toda la cantidad de vasos sanguíneos que hay en esta zona. Entonces, voy a inventar algo. El aire viene en este sentido. La sangre vendría en contracorriente, para utilizar palabras de la doctora Carmen Cecilia el día de ayer. Y al venir ahí en esa dirección opuesta de ese aire que está ingresando, el aire se calienta. ¿Sí? Entra el aire, aquí vendría el aire. Aquí estaría la sangre vendría en este flujo y eso hace que el aire que viene, que está entrando frío, por ese fenómeno de contracorriente se caliente. Entonces, una mucosa que es altamente vascularizada, muy vascularizada. Con cualquier cosa sangra. Hay un fenómeno que se llama epistasis. Entonces, ese fenómeno de epistasis lleva a que la persona pueda sangrar fácilmente ahí. Eso es básicamente lo que yo creo que podría explicarle, no sé, Laurita, los chicos entendieron lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Entonces dejamos aquí 2 capas, que es el epitelio y lo que es la parte de la lámina propia. O sea, aquí tendríamos, no estaríamos hablando de la submucosa. ¿Sí queda claro, chicos? Chicos, equipo. Sí, profe, pero profe, a mí no me queda como tan claro la razón por la que se debe calentar. Es para mantener la temperatura corporal, ¿cierto? Pues una cosa es esa, ¿cierto? Y aparte de eso, el mismo frío, como yo estoy diciendo, puede producir, como me producen mi reacciones alérgicas. Entonces ese aire que está entrando, en el caso mío, me da fenómenos de inflamación. Empiezo a botar agüita que se llama rinorrea. ¿Sí? Profe, Dígame, ¿y Julián. si se respira por la boca? Pues eso es muy mal hecho, ¿no? Pero bueno, la ¿No se alcanza parte... a enfriar? No se alcanza. Ah, yo pensaba que decía que era para que le hablara de enfermedades de eso. No se enfría, Ah, hijo. No se enfría. Yo pensaba que era porque el sitio vascularizado es este, acá. La parte fuerte de gran vascularización es esta. Es esta. ¿Qué pasó, Juan?
Profe, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que en climas fríos, por lo menos en mi experiencia, cuando trato de respirar en un clima frío, empiezan a arderme las mucosas? Se reseca con más facilidad, es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se resecan? Por la gran cantidad de frío, porque nosotros venimos de un clima caliente y no estamos acostumbrados y no estamos adaptados a eso, ¿cierto? ¿Sí? Y para acabar de arreglar, pues nosotros estamos produciendo en los senos paranasales, y eso lo van a ver con el dos ballesteros, están produciendo moco también, ¿cierto? Allá también se producen en los senos paranasales esa cantidad de moco. ¿Y qué pasa? El aire va a entrar en contacto ahí en esos senos paranasales, no, en esos cornetes, entran en contacto el aire entra en contacto con ese moco que viene ahí. Por eso es que esos senos paranasales nos ayudan a nosotros a que se humecte todavía muchísimo más ese aire, se caliente un poquitico más ese aire, no se humecte, sino se caliente, y se humecte sí por la cantidad de moco. Entonces, cuando tú vas a un clima frío, no estás amoldado para acabar de arreglar, esto no se puede, no se calienta muy bien ese aire, y el fenómeno todavía que sentimos es más frío y todavía más moquitos nos salen. Aumenta todavía más la cantidad de moco que está. Moco que realmente, como yo les decía al grupo de ayer, nos sirve es y como Laurita lo decía, para coger, para captar, para, para atrapar eh, moléculas que no son del epitelio, no, que no son nuestras, ¿cierto? Objetos extraños, ¿cierto? Y se llevan hacia atrás, hacia esa nasofaringe, para lo que decía Laurita, ser llevados hacia el tracto gastrointestinal. Entonces, lo que preguntaba, mucho frío no es un sistema adecuado el que tenemos ahí, porque no estamos acostumbrados a que ese fenómeno de contracorriente que estaba explicando, caliente, por esa sangre, la sangre caliente, ese aire, y nosotros pues obviamente nos dan los fenómenos alérgicos, las personas que tenemos propensión a eso, porque eso no es de todos. ¿Sí es claro? Sí, profe. Juan, listo, Chino. ¿Qué otra cosa? Entonces, aprendimos. Ya tenemos una cavidad nasal que tiene un techo, que tiene una base. Aquí está la lámina cribosa, abajo está el paladar, ¿cierto? Con el maxilar y los huesos palatinos, que se lo van a dar con ballesteros. Hacia la parte medial, ¿quién lo está mediando? El tabique. Hacia lateral, ¿quién es? Las conchas o cornetes. ¿Cuántas conchas o cornetes son? 3. En medio de ellas están los meatos. Tenemos epitelio. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en la parte respiratoria. Al ingresar, tenemos epitelio estratificado no queratinizado con las vibrisas. ¿Qué otra cosa? Tenemos unas entradas, narinas, tenemos unas salidas, coanas. Salidas hacia dónde? A la nasofaringe, que tiene una tonsila faríngea. Epitelio, ahí no me quiero adelantar, pero ahí sigue siendo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué otra cosa me dije más o menos ahí de todo esto? Tenemos aquí epitelio, tenemos aquí lámina propia. Hablamos ya de moco, lo sabemos, 2 capas, que tiene mucina, y que tiene inmunoglobulinas, y que tiene lisocima, y que tiene algunos dicen que el doctor Blanco nos hablaba el semestre pasado que tenía sustancias que actúan como bactericidas, que tiene esas 2 películas. Entonces, ¿quién lo produce? Las células caliciformes y las glándulas que estamos viendo aquí. Esas son las 2. Después les muestro una tercera. Ahorita discúlpeme, pero hoy que estuve como muy saboteador. Vale, Doc, muchas gracias. No, qué pena. Muy bien, entonces, esta es una lámina que tenemos en el laboratorio de la universidad. Es una lámina de la vida real, nos quedó un poco borrosa, pero bueno, aquí nosotros podemos repasar lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, miren ustedes, al lado derecho está la luz, que es donde se encuentra el aire. En esta zona
tendríamos entonces la capa de moco exactamente por encima de los cilios. Miren ustedes el epitelio. Todo esto es epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. De este epitelio es importante que ustedes le den una revisadita a los tipos de células que podemos ver acá. Si ustedes revisan en los libros, hablamos de 6 tipos de células, que era lo que les mencionaba el doctor. Nosotros podríamos identificar con cierta facilidad las células caliciformes, que son las que producen el mucinógeno, que son aquellas que poseen un citoplasma blanco. Podríamos identificar las células basales y digamos que la mayoría de las que restan allí son las células cilíndricas ciliadas. Sin embargo, van a encontrar en el libro, también hablamos de las células SNET, que son células productoras de hormonas. Usualmente las encontramos también cerca a la lámina basal. Van a encontrar las células en cepillo. Y me falta una que ahora se me escapa. Claudita, las del carcinoma, las de Kulczynski, ¿cómo eran que se llaman esas? Las del carcinoma. Las serosas. Las de Kulczynski, a mí se me olvida el nombre. Sí, esas son las que creo que hacen falta. Las que producen el CA. ¿No son Las esas? serosas. ¿Las serosas? Ah, bueno. Sí, entonces, bueno, por aquí tendríamos la lámina basal. Y miren ustedes que en esta lámina sí vemos la gran cantidad de vasos sanguíneos. Esto que ustedes ven aquí de color rojo son vasos sanguíneos que hacen parte de la lámina propia. Incluso en la submucosa tenemos un vaso muy grande. Esto que tenemos aquí es una vénula bastante grande. Todos estos vasos sanguíneos que ustedes observan entonces son los que ayudan a calentar el aire. Debajo del epitelio, en la lámina propia, entonces tenemos tejido conectivo fibroelástico con gran cantidad de vasos sanguíneos. Y luego ustedes pueden observar la submucosa, donde se observan las glándulas TAC. Estas son glándulas TAC seromucosas y también, como decíamos, vemos vasos sanguíneos. Pues de gran calibre. Esta es tráquea, ¿no? La anterior es una muestra de tráquea, por eso fácilmente se puede ver ahí lo que la doctora les está diciendo, la submucosa. Ahorita después la vamos nuevamente a ver. Sí, creo que hay una imagen un poco mejor de Un tráquea. poco mejor, sí. No, de esta anterior lo chévere es la cantidad de vasos sanguíneos. Eso es como la gran utilidad. Bueno, entonces, ustedes que vamos de arriba hacia abajo en las vías respiratorias. El doctor ya les explicó lo que corresponde a la cavidad nasal. De la cavidad nasal no se les olvide nunca la presencia del epitelio respiratorio, perdón, de la mucosa respiratoria y del epitelio olfatorio. Esa es la particularidad que hay en la cavidad nasal. Y ya continuamos entonces con el aire. Continúa el recorrido hacia la nasofaringe, orofaringe y luego continuamos con la orofaringe y la laringe. Aquí tenemos entonces una imagen histológica teñida con hematoxilina eosina de la laringe. Esta laringe es donde nosotros vamos a encontrar las cuerdas vocales. Y aquí entonces vamos a ubicarnos hacia el lado derecho. Esta es la parte superior de la laringe y esta es la parte inferior de la laringe. Esta imagen se dibujó con el otro grupo, Doc. Sí, sí la dibujaron. Ok. Muy bien, entonces vamos a colocarle el número 1 a esta prominencia que ustedes observan aquí. A esta prominencia es a lo que denominamos como pliegue vocal falso.
aunque el doctor Blanco le da otro nombre que no sé si ustedes me ayudan a recordarlo, por favor. El pliegue vestibular y el otro sería el pliegue vocal. Anatómicamente sería pliegue vestibular Ujú. el de la derecha y el pliegue vocal el de la izquierda. El de la derecha Sí, señor. cuerda vocal falsa y la otra cuerda vocal verdadera. Sí, ese es el término correcto. Entonces hablamos de pliegue vestibular. Podemos colocarle el número 1 al pliegue vestibular, que es este. Les decía yo que se encuentra en la parte superior. Es decir, esta imagen está volteada. Si nosotros quisiéramos colocarla en una posición anatómica, esto estaría arriba y esto estaría abajo. Esto tiene una ubicación superior y esto tiene una ubicación inferior. Entonces, pliegue vestibular, número 1. Allí podemos colocar como 1.1 el epitelio. Mírenlo ustedes acá. El epitelio es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. No, perdón, No, perdón. ese es pseudoestratificado Sí, cilíndrico ciliado sí, porque no sí. es el del choque, no es el mecánico. Perdón, Entonces, perdón. es que lo que pasa es que esta placa nos está mostrando esto, pues desafortunadamente una falla, una metaplasia que ocurrió ahí. Sí, Sí, una metaplasia nos está mostrando, pero no es lo lógico. Lo lógico es que tenemos pseudoestratificado cilíndrico ciliado y el otro es la cuerda, la y aquí verdadera, sí. la que hace el choque. Entonces, ahí sí, lo que tú estás diciendo, el mucoso. Muy bien, jóvenes. Entonces, rectifiquemos, por favor. Aquí tenemos 1, pliegue vestibular. Del pliegue vestibular vamos a detallar lo que observamos en este pliegue, que es el que se encuentra en la parte superior. 1.1, epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Coloquemos el número 2 para las glándulas. Miren ustedes la gran cantidad de glándulas que observamos en este pliegue vestibular. Y gracias a esas glándulas es que se lubrica todo lo que corresponde a la laringe. Gracias a estas glándulas, esa secreción cae sobre el pliegue vocal y ayuda a lubricarlo. Número 2, entonces, glándulas TAC. Perdón, 1.2 sería esto. 1.3 podemos colocárselo al conducto excretor de las glándulas TAC, que lo vemos aquí perfecto. Coloquémosle el número 2 al ventrículo laringio, que es este espacio que ustedes observan acá. El número 1 decíamos que lo utilizamos para el pliegue vestibular. Número 2, entonces el ventrículo laringio. El número 3 se lo vamos a colocar entonces al pliegue vocal, que es toda esta prominencia que ustedes observan aquí. 3.1, ahí sí hacemos la aclaración, este epitelio es plano estratificado, no queratinizado. 3.2, ligamento vocal. El ligamento vocal corresponde a tejido conectivo denso. Coloquémosle el número 4 en esta área, por aquí es por donde pasa el aire. Y si nosotros miramos la laringe completa, al otro lado se repite la misma imagen, es decir, al otro lado tendríamos el otro pliegue vocal y tendríamos el otro pliegue vestibular.
La idea es que ambos pliegues vocales entran en contacto entre ellos. Por eso es que a esta área que tenemos acá se le denomina glotis. El 3.2 creo que se lo colocamos fue al ligamento vocal. Sí, gracias María Paula. ¿Cuál Y era el número 4, sí, dime. ¿Cuál era el último? El número 4 sería para la glotis. La glotis. Anatómicamente ustedes van a ver que el espacio que hay entre los pliegues vocales es muy pequeño. Ese espacio puede verse comprometido en reacciones alérgicas, anafilaxis, debido al gran edema que se observa en estos pacientes. Entonces, algunos de ellos ustedes van a ver que pueden morirse rápidamente si no se les ofrece atención médica porque se oblitera la glotis debido al gran edema que sufre la laringe en estados alérgicos. A través de este espacio es que se introduce el tubo endotaraqueal. Como decíamos, el aire pasa por aquí, el aire pasaría en esta área. Decíamos pliegue vestibular en la porción superior. El pliegue vestibular se caracteriza por tener epitelio respiratorio y por tener gran cantidad de glándulas que son las que sirven para lubricar el pliegue vocal. El ventrículo laringio es el espacio que queda entre ambos pliegues. El número 3 se lo dimos al pliegue vocal. Del pliegue vocal hacemos la aclaración que este epitelio es un epitelio plano estratificado sin queratina. Y habíamos señalado también el ligamento vocal. Número 4 se lo dimos a la glotis. Les decía yo que aquí al otro lado deberíamos tener el otro pliegue vocal y en la parte derecha tendríamos el otro pliegue vestibular. Laurita, el espacio de Renke, debajo del epitelio, esa zonita, exacto, ahí sobre esa zona, el espacio de Renke, que es donde se forman los nódulos, ¿recuerdas? Nódulos fibrosos. Ahí está ese espacio de Renke. Laurita esto se salió clarita, pero ella tenía una imagen ayer también de eso. Entonces, chicos, viene el epitelio, ¿cierto? Luego viene el espacio de Renke. Ya estoy aquí, Jaime. Ah, tiene el espacio de Renke, y ese espacio de La Renke imagen, es el si zono donde, quieres. sí, Ajá. pero espera para que salgamos de aquí de una vez de esto y lo miramos ahí en lo que tú tienes. Ahí en esa zona, lo que está, se pueden formar nódulos, los nódulos de los cantantes, los nódulos de los profesores están ahí. ¿Qué otra cosa es clave en esa zona? Laurita ya les explicó lo que es la glotis. Entonces nosotros tenemos aquí, voy a coger mis dedos que ahorita lo vemos mejor con la doctora Clara. Aquí está pliegue vestibular superior, pliegue, aquí más fácil, pliegue vocal inferior. El pliegue vocal es la cuerda vocal que tiene el músculo con el ligamento. Aquí hay un músculo vocal y un músculo tiroaritenoideo. Lo van a ver con el doctor Ballesteros, no lo han visto todavía. El ligamento vocal, algunos libros le dicen ligamento tiroaritenoideo. Aquí este hueco, que es el que la doctora Laurita les mostró, esto acá es el ventrículo laringio. Lo voy a mirar esta cuerda vocal, estas cuerdas vocales de este lado con las del otro lado, que es lo que va a mostrar la doctora Clarita ahorita. Entonces ya ella les dijo lo que es la glotis. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esa zona importante? Una persona lo picó una abeja, lo picó una avispa, se comió algo que a esa persona, lo que es la glotis, muéstrale otra vez, Laurita, lo que tú le hablas como glotis, ahí para que quede fácil. Esa región es la glotis, en esa región la persona se va a inflamar, va a haber un edema grande que le va a tapar la vía aérea. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces edema glótico.
Entonces, eso es importante. Los niños también hay una cosa que se llama el CRUC, que siempre lo mencionamos, que es un fenómeno de laringotraqueobronquitis, pero ahorita no es, pero ténganlo, métanlo en la cabeza. Pero sí es importante que sepan que hay un edema laringio y que tiene que ver ahí con esa región. Entonces, si quieres Clarita, pasa la imagen que queda más fácil y ahí hablamos con Laurita de todas estas zonas que estamos hablando. Ya, gracias, Omaira. Ok. Hoy fue el día de Omaira. Mayra es la compañera de Jaime, ¿no? La Hoy señora. Omaira hace unas cosas. No tiene remedio. Y se lo he dicho 20.000 veces. Omaira está desde que yo era estudiante. Imagine que está con nosotros, con la familia, desde que yo era estudiante. Ay, ay, ay. Bueno, ahí tienen la imagen para que puedan ver los espacios. Laurita, ¿la explicas tú o la explico yo? Bueno, le Si doy yo. quiere, Doc, hágale de una vez. Yo pensaba que tú estabas, Laurita, qué vergüenza contigo, ya iba a rajar de ti. ¿Que yo estaba aquí? Que ya estabas, que no te habías ido a cuidar el perro. ¿Qué tal? Hay una zona, aquí la parte clave aquí de nosotros es esto que estamos viendo, que es la laringe. La laringe, ¿qué es la laringe? Es un tubo hueco que tiene más o menos por ahí como unos 5 centímetros, más o menos tiene lo que el doctor Ballesteros les va a comentar. ¿Qué es la parte de espacio de Renke? Sí, señora. ¿Qué es lo que tiene la laringe? La laringe tiene, entonces aquí viene la parte clave. La laringe tiene, venga, a ver, opciones, anotar, dibujar. Entonces, la laringe va a tener estos que son unos cartílagos. El cartílago tiroideo, ¿qué es esto? Ese cartílago tiroideo, yo me lo voy a ver acá, ¿cierto? Es la prominencia tiroidea aquí, lo que nosotros cargamos, lo que es la manzana de Adán. La prominencia laríngea también se le dice a algunos libros. Entonces, si quieren ustedes cuando estén allá en el anfiteatro se pueden palpar para que vean la diferencia entre las niñas y niños. Yo siempre los pongo a que hagan esa bobada. Pero el punto es que ese cartílago viene así como viene en mis manos, está de anterior, si ve la prominencia, y él hacia atrás es un cartílago que está vacío, ¿cierto? Contrario al otro que es cartílago que nosotros tenemos aquí, que es el cartílago cricoideo. Que ustedes cuando lo vean, él sí va a ser como un anillito. Yo siempre les digo como un anillo, pero que tiene una piedra grandísima, ¿cierto? Entonces, él sí va a estar en toda la laringe. Si el otro es incompleto, este sí es completico. Y tiene la forma de un anillo, pero un anillo de mafioso, grandísimo. Bueno, listo. Esos son dos cartílagos que estamos viendo aquí. Hay otros cartílagos más, el aritenoides, el corniculado, el cuneiforme, que obviamente no estamos viéndolos aquí. Hay otro cartílago que nosotros también tenemos aquí, que lo voy a mostrar, ese que está, ya lo mostró la doctora Clarita, es el cartílago epiglótico, ¿cierto? Que es un cartílago elástico, los otros son cartílago hialino. Yo ayer estaba hablando de cartílago fibroso porque es que hubo una situación ahí al final que, entonces, aquí ya nos queda, estos que yo les mencionaba son cartílagos hialinos, este otro es un cartílago elástico, listo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen esa laringe, ya tienen el armazón, si ve que son los cartílagos, van a tener una estructura de referencia tenaz ahí en esa laringe que es el hueso ioideo, hueso ioides que está arriba en amarillito, ¿cierto? Es todo este. Ese hueso no tiene articulación. A ese hueso van a llegar muchos músculos. Tiroideo, estoy inventando, músculo ioideo, los van a ver que son, ¿para qué los nombro? Porque son músculos que denominamos extrínsecos, que tienen relación con los cartílagos y tienen relación con el hueso. Listo, arreglado. Ahora nos vamos a lo que nos compromete aquí a nosotros, ¿sí? La epiglotis, que ahorita la vamos a ver, no voy a hacer énfasis en ella, estamos diciendo que esa epiglotis va a ser como una hojita. Nosotros vamos a tener en vecindad dos conductos, un conducto aéreo y un conducto de comidita, el tracto digestivo.
Entonces, ¿qué ocurre? La epiglotis es como una hoja. Yo siempre les enseño que es como una hoja, que cuando comemos, pues tapa obviamente la vía aérea. Listo, va a ser la epiglotis. Ahorita la doctora Laurita nos va a mostrar lo que lo que es las partes de la epiglotis. Ahora nos vamos para lo que estamos hablando. Fíjense aquí que estamos mostrando una cuerda vocal que se denomina cuerda vocal falsa, lo dice este libro, ¿cierto? Para nosotros es pliegue vestibular, que es ese que está mostrando la doctora Clarita en la parte superior. Y tenemos otro en la parte inferior, que es la cuerda, bueno, sí, ahorita hablamos de ella. Y aquí tenemos la cuerda vocal, que es la cuerda vocal verdadera. Entonces, aquí estamos con la cuerda vocal falsa, ¿cierto? Aquí este texto nos está mostrando un epitelio que parece que es estratificado, pero el epitelio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿cierto? Es el de la cuerda vocal falsa, del pliegue vestibular, ¿cierto? Con todo lo que ya la doctora les mostró, gran cantidad de tejido de linfoide que hay en algunas partes, el que mostramos tenía artico, y estamos viendo que tiene las glándulas ahí, las glándulas, las seromucosas. Listo. Vámonos para la parte de abajo, que es, si quieres, Clary, súbelo un poquitico para poder mirar el No, espacio de Renk y todo eso. entonces espérame, le quito zoom para... Pero no importa, entonces déjalo ahí de todos modos, por el espacio de Renke para que los chicos lo lean como ayer. Uy, súper, ahí ya. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a pintar, viene aquí. Uy, el epitelio, ¿cierto? Que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Según nosotros, el libro es plano escamoso, otros dicen que húmedo. Bueno, eso es una cosa acá de locos entre nosotros eso. Entonces aquí viene el epitelio. Aquí en esta zona, que es lo que estamos diciendo que es como le digo yo, aquí la zona vecina a esta partecita, que se ve aquí muy bien, es el espacio de Renke, ¿cierto? El que está aquí debajito, que es el que coloca los nódulos de los cantantes, ahí se colocan, ¿cierto? Ahí ya. Después, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el ligamento, es el ligamento vocal, ¿cierto? Aquí lo está viendo ahí en moradito, es esa zona que le mostró la doctora, y se pega con el músculo que es el músculo vocal, que estamos diciendo que el doctor Ballesteros también les va a decir que es tiro, hay uno vocal y uno tiroaritenoideo. Listo, eso es claro. Eso ya lo repetimos. Entonces, des en cuenta una cosa. Entre la cuerda vocal, mi dedo, índice y pulgar, el hueco acá, del mismo que tengo yo aquí, mire ese hueco, que es el que voy a pintarles acá, o les voy a hacer una flecha. Eso, ahí, esa zonita es lo que estábamos hablando como el ventrículo laríngeo, ¿cierto? Ahí ya nos quedó esa zona. Listo, arreglado. Borro eso. Ahora vamos para lo que la doctora Laura les estaba hablando de glotis. Mire, aquí es muy sencillo. Es lo que ella está aquí denotó en torno a esta es la palabra que ella utilizó, glotis. Entonces, ¿qué dice? Usted váyase con la línea punteada hacia el otro lado. Y ustedes ven que está cogiendo la cuerda vocal verdadera de un lado con la cuerda vocal verdadera del otro lado. Entonces yo tengo aquí esto, lo que ya sabemos. Entonces yo tengo el espacio que hay entre cuerda vocal y cuerda vocal verdadera, ahí estamos hablando de la glotis. Eso es lo que está mostrando el libro, eso es lo que la doctora Laura tiene, eso es lo que nosotros les decimos aquí. Hay gente que les dice, para que ustedes lo entiendan, que tenemos aquí cuerda vocal verdadera y cuerda vocal falsa. Lo metemos aquí. Y el espacio entre ellos, que puede caber mi cabeza, pero que lo voy a juntar aquí, ese espacio dicen que es la glotis, pero nosotros nos estamos guiando por este texto y es lo que nosotros siempre hemos dicho en histología, pero ustedes también pueden encontrar lo otro, ¿cierto? Que lo voy a pintar acá. Aquí tenemos la cuerda vocal falsa, pliegue vestibular,
y aquí nosotros tenemos el pliegue vocal. Esta zona que yo voy a hacerle un cuadrado, otras personas pueden decir que esta zona que yo acabo de pintar sería la glotis. Entonces ustedes tengan en cuenta ambos conceptos, pero des en cuenta que el texto nos está diciendo que no es como nosotros estamos aquí planteando, sino el texto dice, ¿sabe qué, chinos? Hagan la joda bien. Esto es diferente. Es solamente esta región, este cuadradito que tenemos aquí. ¿Cierto? Por favor, preguntas hasta ahí, chicos, porque yo creo que me estoy comiendo muchísimo en la clase el día de hoy. Preguntas. Entonces ya tenemos la glotis. Por encima de la glotis, la región supraglótica. Hacia arriba, mire, la doctora Clarita, gracias, doctora Clarita, les está mostrando. Y hacia abajo la región subglótica o infraglótica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en todo este tiempo? Una cavidad, que es una cavidad hueca, por donde va a pasar el aire. Cavidad hueca que tiene cartílagos, que le dan la armazón. Cartílagos que les mostramos ahorita, dos cartílagos, el dioideo y el cricoideo. Hay aritenoideo, hay cuneiforme, hay epiglótico, que estamos viéndolo aquí. Corniculados, eso los van a ver con el doctor Ballesteros. Aquí están, cartílagos. ¿Qué pasa? Esos cartílagos se pegan a un hueso. O también los vamos a ver que también se van a pegar hacia la parte de otras estructuras del cuello, pero tampoco lo vamos a mirar acá. Por ejemplo, al esternón, esternotiroideo, que son músculos. Entonces hay músculos que están por fuera, músculos que denominamos extrínsecos. Los intrínsecos son los que están dentro de la laringe. ¿Cuál ya vimos? Este que tiene que ver, que es el músculo vocal y el músculo tiroaritenoideo. ¿Qué ocurre? Adentro, cuando pasa el aire, ese aire se va a abrir o se va a cerrar porque hay unas cuerdas vocales, las que tienen que ver con el sonido, cuerdas vocales verdaderas que se le denominan pliegue vocal, que tiene un ligamento vocal, una cuerda vocal, una cuerda vocal que tiene un músculo vocal, perdón, y un músculo tiroaritenoideo. ¿Qué también tenemos? Un pliegue vestibular, que no tiene músculo, que no tiene ligamento, que es la cuerda vocal falsa. Epitelios que cambian, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado o plano estratificado no queratinizado. Ya delimitamos la glotis. Preguntas. Preguntas. Ya me irá mucho consentirme. Café, Preguntas. a mí también me trajeron. No, tú ya sabes que es TEN. La glotis sería un espacio virtual, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Es el espacio virtual. Cuando ustedes vayan a mirar, cuando se hace la intubación orotraqueal, ¿vieron las cuerdas vocales allá, la glotis? Y ese man y allá todos ustedes atortolados, allá tratando de pasar ese tubo, y el man hablando de la glotis, las cuerdas vocales. Yo no conozco eso en su mente, ¿no? Porque no le van a decir al docente, no, a mí nadie me habló de la glotis, a mí nadie me habló de cuerdas vocales, pura paja. Porque como dice Conde, llegan a farmacología, saben de neurotransmisores, nadie habló de neurotransmisores. Se le olvida. Preguntas. Preguntas. Catalina, ¿entendió? Catalina, Sí, no. normalidad que tiene- aterra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que sí, profe. Creo que quería decir eso. Pero No, se acaba de decir esa no. Antonio, ¿usted entendió que es el que más está ahí como en la jugada? Annie Juliet. Tenemos hoy 14 estudiantes. Eso no viene, De albergamos. 17. Angie, bueno, creo que entendieron todos. Entonces, Listo. esto, Salgo de acá. sale de ahí porque venimos con el resto entonces. Ajá. Listo, pues. Mirando en el libro de histología de Greenbaum que tengo acá, sí hay unas células en la tráquea que son responsables de un carcinoma de células pequeñas, o lo llaman también carcinoma de células en avena, algo así. Son como Kuczynski, ya me olvidó el nombre, ya les digo.
Sí, es el que estábamos hablando con Laurita, el que estábamos diciendo con Laurita. Ese era el que nosotros lo hablamos el semestre pasado con Laurita, que a mí también se me olvida ese nombre, por eso le estaba diciendo a Laurita que si se acordaba. Son Sí. otras. Ya les digo exactamente el nombre, porque aquí hay unos esquemas bonitos, pero son esquemas, no es tejido en vivo como lo estamos viendo nosotros acá. Están aquí, a ver. ¿Y ese libro dónde lo conseguiste, Clarita? Este fue una muestra que trajeron a la universidad y compré el acceso virtual. El libro está en la biblioteca. Muy ganador. Bueno, esto, Creo que está virtual también. Laurita, dale porque son las Sí, 8:26. se fue a calmar a la mascota. Ya estaba igual con la mía que estaba rebelde. Bueno, muy bien. Entonces, Ujú. la idea pues es que ustedes van a ver que las cuerdas vocales están vibrando de manera constante y por eso es que hablábamos de esa glotis y hacíamos énfasis en ella. Aquí tenemos a mayor aumento la misma imagen, estamos ubicados en la laringe y ustedes pueden ver al lado derecho el pliegue vestibular. Recordemos que este pliegue vestibular tiene epitelio respiratorio. Estamos viendo las glándulas TAC y de estas glándulas vemos algunos conductos que son los que llevan la secreción hacia el ventrículo laríngeo. Adicionalmente, podemos observar en esta imagen tejido adiposo. Miren ustedes que por aquí tenemos tejido adiposo alrededor de las glándulas. Y lo otro llamativo que les mencionaba el doctor es la presencia de tejido linfoide. Aquí tenemos células de defensa en esta zona y pueden variar en cantidad. En este caso tenemos un folículo linfoide ubicado en el tejido conectivo subepitelial. Recordemos todo este espacio, es a lo que denominamos ventrículo laríngeo. Aquí es donde cae la secreción de todas estas glándulas y ayuda a lubricar el pliegue vocal, que es el que presenta vibración de manera continua. Por lo tanto, aquí hay bastante tensión mecánica debido pues a que esa es su función, estar vibrando de manera constante. Recordemos entonces que debajo del epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, tenemos el ligamento vocal que se relaciona con el músculo vocal. Y en esta imagen podríamos ubicar la glotis por aquí. Estaría en contacto con el otro pliegue vocal. Bueno, la epiglotis que les decía el doctor que es como una hoja, yo utilizo usualmente el término de tapa. Es como una tapa que cae sobre la laringe cuando el bolo alimentario pasa. Y de esa manera se da que los alimentos se vayan por las vías respiratorias, que es lo que nosotros denominamos coloquialmente como el caminito viejo. Cuando los alimentos se van por el caminito viejo, entonces hablamos de esa desviación que sufren los alimentos hacia las vías respiratorias. ¿Por qué los cantantes pierden la voz? Precisamente hablando de el pliegue vocal y hablando del espacio de Renke. Cuando hay edema en ese espacio de Renke o cuando hay formación de nódulos en esta zona, pues la persona va a tener alteraciones en la voz. ¿Cuál es el espacio de Renke, profe, en esa imagen? Digamos que no lo vemos, pero nosotros sabemos que está ahí inmediatamente debajo del epitelio. Okay, ¿Sí? okay. Kulczycki. Ese es el nombre. Y son súper interesantes señora. esas células, son de reciente descubrimiento de acuerdo con el libro. Sí, es que realmente los carcinomas neuroendocrinos son bien complicados. Incluso se ven alteraciones endocrinas con estos pacientes.
claro, se sospecha más un MEM o cosas de esas, ¿no? Que un Ujú, carcinoma pulmonar, supongo yo. Pero totalmente. sí, están presentes ahí. Y ese libro tiene esa ventaja, por eso es que lo utilizan, porque relaciona lo normal Con la con, patología. sí. Clary, ¿ese es el libro que están utilizando ahorita los chinos en patología? No, no, en patología siguen utilizando el clásico de clásicos. Eso no Ah, lo bueno, listo. No, este sirve para, como para este nivel más o para repasar, pero para patología no, porque sí tiene datos así, aunque las patologías nuevas son una belleza, porque trae hasta el componente molecular, entonces le habla a uno de mutaciones. Ahí yo no prendo la cámara. Qué pena. Esto, hasta de mutaciones genéticas, variantes, ¿sí? Chévere. Abordan esos temas, sí. Muy, muy bueno. Qué pena, Laurita, como que hoy, mejor dicho, estamos desordenados. No, vamos bien. Muy entretenido. Ay, qué lámina Sí, también. entonces, miren ustedes, decíamos, la epiglotis es como una tapa, como una hoja, y ella cae sobre la laringe cuando pasa al bolo alimentario. Cuando nosotros miramos la epiglotis, vamos a encontrar dos caras. Hay una cara respiratoria, que es esta que estamos viendo acá, que es la que se ubica hacia la laringe, y tenemos una cara que se encuentra hacia la vía digestiva, que no la vemos en esta diapositiva. Es decir, si nosotros desplazáramos la lámina hacia la derecha, ¿sí? Aquí estamos en la cara respiratoria. Si nos vamos hacia la derecha, nosotros podríamos ver la cara de la vía digestiva. Y lo podemos identificar primero porque cambia el tipo de epitelio y segundo porque en las vías digestivas no hay glándulas como estas que vemos acá. Por toda la mitad de la epiglotis vamos a tener el esqueleto de la epiglotis, que es el cartílago. Como les decía el doctor, en este caso estamos hablando de cartílago elástico. Entonces tenemos cartílago elástico en toda la mitad. Al otro lado tendríamos mucosa digestiva y a este lado tenemos mucosa respiratoria. En la parte superior izquierda ustedes pueden evidenciar la luz, que es por donde pasa el aire, y el aire está en contacto con epitelio respiratorio. En este caso, este paciente presentaba metaplasia, es decir, el epitelio cambió. Dejó de ser un epitelio respiratorio para cambiar hacia un epitelio plano estratificado no queratinizado. Eso lo vemos con gran frecuencia en los pacientes fumadores. Los pacientes fumadores van a tener cambio del epitelio respiratorio por este epitelio que es más resistente. En condiciones normales, entonces aquí, epitelio respiratorio. Tejido conectivo fibroelástico de la lámina propia. Y miren ustedes las glándulas y el tejido adiposo de la submucosa. Todo esto corresponde a submucosa. Glándulas TAC rodeadas por tejido adiposo. Y luego tendríamos entonces el cartílago elástico. Esta es, insisto, la cara respiratoria de la epiglotis. Ahorita La vamos a cara de mostrarles las ahí vías... Señor. el pericondrio, mostrar el pericondrio. Ya está cerrando para que los chicos recuerden pericondrio porque lo vamos a ver también abajo en tráquea, entonces para que les quede claro desde aquí. Ah, sí, señor. Gracias por eso. Entonces, el pericondrio es el tejido conectivo que está alrededor del cartílago. Ustedes lo pueden ver acá. Tal vez aquí se resalta un poco mejor el tejido conectivo que rodea el cartílago. ¿Esta imagen se dibujó con los otros grupos, Doc? Es que ahí, yo no me acuerdo, creo que no la dibujaron, ¿no, Clarita? Yo no me acuerdo porque es que ayer hubo una, con el grupo del lunes no, pero ayer no sé porque hubo una situación ahí que los chicos dijeron que no habían visto la teoría, nos pusimos a ver todo lo que era la parte teórica como lo estábamos aquí haciendo hoy. Entonces yo no me acuerdo si la pintaron, yo no recuerdo eso.
pero como esperemos a ver cómo manejamos ese pedacito. Pero yo no me acuerdo que la... ¿Tú te acuerdas, Clarita? Sí, no, no la dibujamos. No, Porque te porque ahí, acuerdas que ahí fue la... Y sí, hablaba alguno y decía el otro y... sí, sí, sí. No, se retomaron como aspectos básicos que es importante que ellos tengan en cuenta y traigan toda esa información del semestre pasado de epitelios, de tejidos fundamentales, ¿sí? Porque estamos en el momento de aplicarlo en los órganos. Claro, Y de la- los condrocitos con los grupos isógenos, le dijo la Doda ahí, pero ahí los se sí, ven, ahí son fáciles. sí, son cosas, más bien se hizo como un repaso de todos esos aspectos, porque acordamos que, y se les dijo, ¿no? Que los dibujos los retomamos la semana entrante con base en la guía que estamos diseñando. Sí, sí, no, esta no se hizo. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, otra aclaración es que desde el punto de vista anatómico, la epiglotis se encuentra superior a la laringe. Nosotros veníamos en el recorrido y decíamos, bueno, primero cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, luego tenemos la epiglotis, tenemos la laringe, que fue el dibujo que realizamos en las imágenes anteriores. Es decir, aquí se cambió un poquito el orden y aquí ya continuamos entonces con la tráquea. Iría primero epiglotis, luego tenemos laringe y luego sí continuaríamos con la tráquea, hablando del orden anatómico. La tráquea en los seres Laurita, humanos. que hablar de la oro y la laringo que tienen también un plano estratificado no queratinizado, ¿no? Para que ello les quede también claro. O sea, el epitelio, venimos naso con el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿cierto? Y ya la oro y la laringo con plano estratificado no queratinizado. ¿Cierto, chicos? Ya les queda claro para cuando lo vean en la teoría. Entonces nos metemos nosotros y ya nos metemos a la laringe. Como dice Laurita, la puerta de entrada de la laringe es su cartílago, primer cartílago que es el cartílago epiglótico. Luego ustedes cogen la parte, la supraglotis y luego llegamos y entramos con todos los cartílagos y la cavidad que tenemos ahí, que es la glotis y la cavidad infraglótica por el hueco porque estamos pasando, ¿no? Con toda la armazón que ya les estuvimos comentando. Listo, qué pena. Dale. Sí, muy bien. Entonces, la tráquea en los seres humanos es un anillo incompleto. Ustedes se van a dar cuenta cuando se realizan los cortes transversales que el anillo de cartílago tiene una forma de C, a diferencia de algunos animales. En los animales usualmente vemos que la tráquea es un anillo continuo, es decir, es totalmente redondeada. En el caso nuestro, de los seres humanos, en la parte posterior, ahí es una membrana. Esa membrana se encuentra en contacto con el esófago. Y en la parte anterior y en los bordes laterales es donde tenemos el anillo de cartílago. Es un cartílago hialino, cada uno de los anillos traqueales. En esta imagen podemos ubicarnos entonces en la parte superior para hablar de la luz de la tráquea, que es por donde pasa el aire. Recordemos siempre que inmediatamente encima de el epitelio tenemos entonces la película de moco y en este caso tenemos el epitelio respiratorio. Esta imagen se dibujó con los Sí, otros esa sí creo que grupitos. sí la dibujaron, Clary. Cierto que esa sí creo que sí la dibujaron porque Carmen Cecilia ahí retomó y dijo que sí. ¿Le Sí, parece? Es que ella dijo que era, y es que es divina. Sí, ella dijo que esa la dibujaban. ajá. Listo, entonces para efectos del dibujo podemos colocarle el número 1 a la luz de la tráquea, que es por donde pasa el aire. Coloquémosle el número 2 a la película de moco. Está encima de los cilios.
El número 3 sería para el epitelio respiratorio. Y ahí coloquen nuevamente qué tipo de epitelio es. Entonces, decimos que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Coloquémosle el número 3 a la lámina propia, tejido conectivo fibroelástico con vasos sanguíneos. Número 4 se lo colocaríamos a la submucosa. Aquí tenemos tejido conectivo denso irregular. Y tenemos glándulas TAC. Recuerden que estas glándulas TAC envían su secreción hacia la luz. Entonces, los conductos deben atravesar todo este tejido para llevar la secreción y depositarla inmediatamente encima del epitelio. Y vamos en el número 4. Sí, sí, porque estabas con el orden. Ujú. Ok, entonces podemos colocarle el número 5 a el cartílago en forma de herradura o en forma de C. Es un anillo de cartílago incompleto. Cartílago hialino. Podemos colocar el 5.1 para el pericondrio. Lo podemos señalar aquí, 5.1, y lo podemos señalar aquí. Pericondrio, es decir, el tejido conectivo que rodea al cartílago. Podemos colocar el 5.2 para los condrocitos. Y bueno, si desean, 5.3 para la matriz cartilaginosa. No sé qué dijo la doctora Carmense, pero a mí me parece que aquí quedó algo como del músculo. ¿Qué comentó ella en relación No a esto? comentó eso, pero a mí también me parece, viéndolo ahorita, me parece que sí. Acuérdate que ese es músculo liso, ¿no, Laurita? Sí, es que ustedes van a ver, muchachos, que en la parte posterior, como decíamos, allí no hay cartílago. Lo que tenemos es una membrana y tenemos músculo liso. Adventicia. Y cerca a esa zona, ustedes pueden ver que se entrelazan un poco el músculo y el cartílago, que pareciera que fuera este el caso. Entonces puede uno ver ambas cosas, puede ver el músculo y puede ver el cartílago. Hay una cosa que de pronto, para que ellos entiendan, voy otra vez con mis manos. Tengo aquí la tráquea. Y aquí el esófago, ¿cierto? Las puntas de mis dedos van a ser la parte posterior. Ellos en la parte posterior, va a haber la parte posterior de ellas va a estar la adventicia. La adventicia de ambos órganos va a ser mi nariz. Esa adventicia los va a pegar. Es una adventicia vecina. Ellos no van a estar aquí pegados, sino va a haber una adventicia en esa región que los está, por así decirlo, separando. ¿Cierto? Otros pueden decir que los está uniendo. Entonces, es lo que ahorita les está diciendo. La tráquea tiene su músculo liso y ese está embebido en lo que es la parte de la adventicia. Adventicia que se comunica con la adventicia del esófago. Y después miraremos que uno de los sitios que tenemos adventicia, el tracto digestivo, es el esófago. En otros lados no hay adventicia. Listo. Es eso lo que quería comentar. Muy bien, entonces en esta imagen podemos repasar lo que hemos mencionado.
Esta también es una imagen de tráquea. Ustedes pueden observar al lado derecho la luz, que es por donde pasa el aire. Recordemos, el moco estaría ubicado en esta zona, sobre los cilios. Tenemos el epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con 6 tipos de células. Allí podemos mencionar células ciliadas, células caliciformes, células basales, SNET, en cepillo y las cerosas. La lámina basal estaría en esta zona. Miren ustedes la lámina propia con sus vasos sanguíneos, lámina propia con tejido conectivo fibroelástico y vasos sanguíneos. La submucosa, en este caso, además de las glándulas TAC, estamos viendo vasos sanguíneos en esta submucosa, y miren ustedes que estos vasos sanguíneos son un poco más grandes. Aquí tenemos una vénula. Y bueno, en esta zona ya tenemos el cartílago. Miren ustedes que aquí se ve súper bien el pericondrio. El pericondrio en este caso quedó bastante evidente. Todo esto que tenemos aquí es pericondrio. Es el tejido conectivo que rodea el cartílago. El cartílago es un tejido avascular, similar pues a lo que mencionábamos de los epitelios. Entonces miren ustedes que gracias al pericondrio el cartílago se puede nutrir. Estos vasos sanguíneos que hay en el pericondrio envían el oxígeno y los nutrientes hacia los condrocitos. Esta es una imagen entonces de tráquea teñida con hematoxilina eosina y la tenemos en un aumento de 10x. Aquí se le dio mayor aumento al epitelio. Entonces, bueno, tenemos a la mucosa en realidad. Aquí estamos viendo mucosa traqueal. Mucosa traqueal teñida con hematoxilina eosina. Estamos a mayor aumento. Yo pensaría que es 40x. En la parte superior ustedes pueden ver la luz, que es por donde pasa el aire. El moco estaría en esta parte. Lo que ustedes ven aquí es anormal. Esto que tenemos aquí, por favor, omítanlo. No deberíamos tener esto acá. Bueno, entonces el moco encima de los cilios. Miren ustedes el epitelio como se ve de bonito. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Recordemos las células que tienen citoplasma blanco que se encuentran en la parte superior en forma de cáliz. Son las células caliciformes, las que se encuentran hacia la membrana basal. La mayoría de ellas son células basales o células regenerativas. Hacia la membrana basal también podemos encontrar las células SNET, que usualmente son las que tienen citoplasma blanco. Más arribita, más arribita, más arribita, más arribita. Ahí ya vas a llegar a ¿Cuál una. señalaron? ¿Como esta? No, más arribita. No, hacia tu izquierda. Sigue por la célula basal, baja un poquitico. Ya te la muestro entonces. Ahí ya la vas a ver, ahí ya la vas a ver, baja, baja ahí. No, la tenías ahí. Si quiere, señálela, doc. Ya estoy en esas. ¿Ya la viste? El puntico rojo que le coloqué. Sí. Un micropunto. Por eso, pero es que quiero que Laurita pues la muestre para que no dañarla. Ajá. Esa es la mostramos ayer, la mostró la doc como una SNET. ¿Esta? Sí. Ok. Bueno, entonces en la porción basal del epitelio ustedes pueden ver las células basales y pueden ver células SNET. Las cilíndricas ciliadas, tal vez podría ser una de estas. Y bueno, decíamos que hay otros tipos que están en un porcentaje mucho menor. Dentro de ese porcentaje menor están incluidas las SNET. Las más abundantes son las cilíndricas ciliadas, las caliciformes y las basales.
La membrana basal, les decía yo que característicamente es gruesa. Si ustedes observan aquí, se ve un área rosada gruesa entre el epitelio y el vaso sanguíneo. Esto que tenemos aquí corresponde a la lámina basal del epitelio respiratorio. Y bueno, a todo esto, ¿qué nombre le daríamos, jóvenes? Submucosa. ¿Seguro? Sí, lámina propia, lo que dijo Catalina. Ujú, sí, señorita. Aquí estamos en la lámina propia. Tejido conectivo fibroelástico con gran cantidad de vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que lámina propia y epitelio es a lo que denominamos como mucosa. En este caso estamos hablando de la mucosa respiratoria. Ujú. Acuérdate que hasta ahí llegamos, Lauris. Sí, Sí. ya quedan 8 minutos nomás. No, es que Laurita le estoy diciendo por lo que habíamos quedado, que llegábamos hasta ahí. O sea, explicamos esta imagen y ya, ¿o no? No, 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 Vale. no porque Nosotros acuérdate que seguimos ahora, ¿no? Jóvenes, ¿y con ustedes alcanzamos a revisar todo de cardiovascular? O a solo ellos se les dio fue vasos sanguíneos, creo. no corazón, no el gran vaso sanguíneo que es el corazón. No el gran vaso sanguíneo. Antonio, ¿se acuerda o se quedó dormido? Ya ve otra vez. De corazón, de cardíaco, sí. Sí, doctor. No, vimos, es que Laurita, tú tenías la placa de vascular, ¿te acuerdas? Y fue la que pasaste. Las placas no, la presentación. Y yo te envié la de cardíaco y empezamos con cardíaco, un tris. ¿Te acuerdas? Yo la verdad estoy un poco confundida porque no escribí y como tenemos varios grupos no recuerdo bien hasta dónde llegamos. No, pero yo creo Pero que estos chicos, esta imagen la vimos, jóvenes. Sí, doctor, esa sí la vimos. Sí, Ah, y listo, esta. corazón. ¿Cuál, Laura? No cambió. ¿No ha cargado? Ya, ahora sí. Esa también habíamos dicho que esa era como un ventrículo. Ventrículo. Sí. Ujú. Sí, lo vieron. Sí, aquí teníamos epicardio. Y bueno, aquí empezaba a mostrarse a mayor aumento cada una de las capas. Ujú. Entonces sí terminaron el tema con ellos. Sí. Ok. Bueno, puntas, dudas, inquietudes. Hay una tensa calma. Por mi parte, no. Gracias. Gracias. Súper importante, por favor, que le den una revisada, por lo menos a Sí. Gardner, histología de Gardner. Yo les recomendaría mejor la Ross. La histología de Ross es muy completa, trae unas imágenes muy bonitas, explican súper bien. Ustedes saben que lo que nosotros les damos acá es muy resumido, es muy sintetizado, entonces